En Sucedió en el Perú, siempre que podemos hablamos de educación. De hecho, hemos hecho varios programas acerca de la historia de la educación en distintos lugares y en distintas épocas. El día de hoy también vamos a hablar de educación, pero no a un nivel macro, sino de una institución que llegó hace más de 50 años a nuestro país comprometida con las clases menos favorecidas. Me refiero al movimiento Fe y Alegría. Seguramente todos recordamos la rifa famosa de Fe y Alegría, que nos ayuda a todos a colaborar con este proyecto. Este proyecto fundamentalmente se basa en llevar educación a los que menos tienen. Estoy en la institución educativa Fe y Alegría número 13, que queda en Coyique, Comas, en Lima. Y desde aquí comenzamos este programa. Yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El movimiento de educación popular y promoción social Fe y Alegría surgió en Caracas, Venezuela, en 1955, en un contexto caracterizado por el crecimiento urbano y la irrupción de los asentamientos ubicados en las periferias de las ciudades a causa de la migración interna. La educación religiosa, que tradicionalmente hasta el siglo XX funcionaba para unas pequeñas élites urbanas, esa educación cada vez significaba menos en esta nueva urbanización masiva de la gran mayoría. Y toda la educación en Latinoamérica, principalmente, que es donde nace Fe y Alegría, la gente que emigra, una de las cosas que busca, por supuesto, emigran buscando el cambio social, el progreso, pero lo buscan de distintas formas. Y una de las líneas más importantes para buscar ese mejoramiento social es la educación. Una figura clave en la fundación de Fe y Alegría fue el padre jesuita José María Velas. Velas nació en Chile en el año 1910, aunque sus padres eran españoles. De hecho, quizá por eso, realizó sus estudios superiores en España. Allí abandonó la carrera de Derecho para perseguir su vocación religiosa, uniéndose a la Compañía de Jesús. En 1946 fue enviado a Venezuela y en ese país empezó a concebir la idea de una red de escuelas públicas en las zonas periféricas de las ciudades, en las zonas que tenían menos recursos. Entonces, la Universidad Católica de Caracas, de los estudiantes de educación de esa universidad, en la que trabajaban también varios jesuitas, empiezan a ir a hacer su práctica social a esos barrios nuevos. Y ahí se encuentran con los nuevos pobladores, gente que viene del campo.
y empiezan a que uno de los anhelos más grandes de esta gente es tener escuela. El padre José María Velas, con un grupo de estudiantes universitarios desde la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, se dirigen pues a los barrios populares y comienzan un trabajo de catequesis, pero muy pronto se van a dar cuenta que para poder hacer sostenible un proceso de formación integral es conveniente la educación y por lo tanto hay que fundar una escuela. La instalación del primer colegio Fe y Alegría en un barrio pobre de Caracas no habría sido posible sin la contribución de dos personas, un albañil y su esposa, que residían en esa zona. Y con la ayuda de Abraham y de Patricia Reyes, dos pobladores con 8 hijos, es que inician la primera escuela de Fe y Alegría en un barrio popular de Caracas. Estos dos pobladores, ¿qué es lo que dieron? Lo que dieron era su casa, que la iban construyendo de a poquitos, pero llegado el momento vieron que esa casa era más importante como escuela que como habitación de ellos. Y así comenzó Fe y Alegría, en un barrio popular, de manera voluntaria, haciendo educación para sectores populares que de otro modo iba a ser imposible que la tuvieran. Luego de Venezuela, el movimiento Fe y Alegría comenzó a expandirse por diversos países de América Latina. En 1964 se instaló en Ecuador, presidido por laicos de la Compañía de Jesús. Al año siguiente se constituyó en Panamá, con la creación de escuelas primarias en los sectores urbanos más pobres. El logo característico de Fe y Alegría es un corazón rojo que representa la fe, el amor y la alegría. Al interior, en color blanco, 3 niños cogidos de la mano, una niña al centro y 2 niños a los extremos. Abajo aparece la inscripción Fe y Alegría. Algún compañero del padre Velas dio una vez una explicación muy bonita sobre el término fe y alegría, ¿no? ¿Por qué fe y alegría? Y se refería a los universitarios que iban a los barrios populares, precisamente para enseñar los fines de semana, y decía de ellos, estos jóvenes van con fe y regresan con alegría. Padre Velas cogió eso y dijo, pues efectivamente, es la fe la que se concreta en alegría y no hay nada más alegre ni que te produzca más alegría que el darte a los demás, especialmente si se trata de la infancia, de la adolescencia, cuando los niños, niñas y adolescentes están poco a poco formando su personalidad. De ahí viene entonces fe y alegría, y de ahí viene el logo, de ahí viene el corazón, los 3 niños. No se muevan, regresamos muy pronto. En 1966, Fe y Alegría se estableció en otros 2 países sudamericanos, Perú y Bolivia. Como en Venezuela, el Perú también atravesaba por diversos cambios, entre ellos el crecimiento demográfico y la masiva migración interna, lo que supuso un gran aumento de la población urbana. Este desplazamiento se produjo en todo el país, pero impactó especialmente en Lima, que creció enormemente.
Aquí también aparecieron asentamientos habitados por la población migrante. Estos fueron conocidos con el nombre de barriadas. Que está en el último periodo de lo que conocemos como el Perú oligárquico, una sociedad profundamente fraccionada, donde todavía existía servidumbre. Creo que es importante reconocer eso, y que además estaba en un proceso de transformación muy importante a partir de varios factores, entre ellos los importantes procesos de urbanización y crecimiento demográfico que empiezan, digamos, 50, 60, 70, ¿no? En ese contexto, el movimiento Fe y Alegría se plantea una tarea que es muy importante, que es la tarea de contribuir a que las personas en estos nuevos contextos puedan ver garantizado su derecho a acceder a una buena educación. El padre Velas llegó al Perú a mediados de 1965 con el fin de coordinar la fundación de los colegios Fe y Alegría. Y en ese sentido se plantea pues esta tarea con este lema de llegamos a donde no llega el asfalto, llegar a los puntos, sobre todo por ejemplo en zonas urbanas marginales de reciente asentamiento, llegar a esos lugares para dar una provisión de educación pública de buena. Yo creo que ese es un elemento muy importante. Hay que recordar que en los años 60 solo 1 de cada 3 chicos peruanos terminaba la educación secundaria. Hoy día eso ya nos parece muy lejano, porque hoy día estamos en valores mucho más altos, pero esa era la situación. Es decir, la educación secundaria, por ejemplo, solo podía ser terminada por 1/3 de las personas, es decir, básicamente una élite del país y un segmento adicional a la élite circunscrito fundamentalmente a zonas urbanas. Y el padre José María Vela habló con todo el mundo. En una semana hizo un torbellino en Lima. Habló con el presidente de la República, que era entonces Belaúnde. Habló con el alcalde de Lima, que era Bedoya. Habló con el cardenal Landázuri, que era entonces el cardenal de Lima. Y habló con los jesuitas. En 1966 se fundaron los primeros colegios Fe y Alegría en el Perú. A estos se les conoce como los quintillizos, porque se establecieron 5 escuelas públicas al mismo tiempo. 2 se ubicaron en San Martín de Porres, una en San Juan de Miraflores y 2 en San Juan del Lurigancho. En el año 74 yo tenía que empezar la secundaria. En esa época yo recién nos habíamos mudado como familia a una zona en San Juan del Lurigancho, en Las Flores, y la primaria lo hice en un colegio de mujeres. Sin embargo, para la secundaria era el problema, porque ¿cómo podía movilizarme sola cuando no había mucha movilidad, mucho transporte público en la zona, movilizarme a un colegio más cercano? De pronto avisaron a mi mamá de que había llegado un colegio de sacerdotes y que era un colegio, bueno, los sacerdotes eran extranjeros y que habían llegado y que comentaban que traían muy buena educación. Además, con un perfil distinto, porque eran religiosos y todo. Durante los primeros 4 años de Fe y Alegría en el Perú, su actividad se concentró en Lima. Sin embargo, su primera expansión a zonas urbanas fuera de la capital se produjo a raíz de un hecho trágico, el terremoto de 1970. En 1970 hubo un fenómeno para nosotros muy doloroso y muy importante físicamente y socialmente, que fue el terremoto de Huaraz, con todas las pérdidas que eso significó y las tristezas. Para nosotros fue la ruptura de ese centrismo de Lima y se pasa a todas las grandes ciudades del Perú donde se producía migración. Primero fue en Huaraz y en Chimbote, donde nacieron como los 6 primeros colegios distintos de Lima, y luego ya se pasó a Piura y se pasó al resto de las ciudades.
Hasta la década de 1990, el movimiento Fe y Alegría atravesó dos etapas. La primera se concentró solamente en centros educativos de la periferia de Lima. La segunda tuvo lugar después del terremoto de 1970. Es ahí cuando Fe y Alegría comienza a extenderse también a otras ciudades del país. La profunda crisis vivida por el país entre el 75 e inicios de los 90, vinculada tanto a la economía como a la violencia política y el terrorismo, yo creo que hacen que muchos busquen formas distintas de responder, ¿no? De responder no solo a lo que sucede en el contexto suburbano, sino a lo que sucede en lo que está quedando fuera de este proceso de urbanización y que obviamente también son personas, son ciudadanos de Perú que tienen que ejercer su derecho a la educación. Durante la década de 1990 se planteó como una preocupación fundamental mejorar el servicio educativo en las áreas rurales. Las escuelas rurales se caracterizaban por altos índices de ausentismo, déficit de infraestructura y deficiente nivel de formación de los docentes, entre otros varios problemas. En este contexto, Fe y Alegría comenzó a establecer las llamadas redes rurales. Cómo llegar a las poblaciones rurales, que ha sido, digamos, es una cosa complicada en un país donde, si bien es cierto el 80% de la población está concentrada en centros urbanos, el 20% restante está distribuida en pequeños asentamientos rurales en todo el territorio, ¿no? Pues hay otro problema, pero en términos de tener un lugar a donde llegar, no es, digamos, un imposible para casi todos los chicos del país lograrlo, ¿no? Entonces se responde a eso. El reto de las redes rurales, por ejemplo, es una discusión de los 90 que continúa a inicio de los 2000 y sigue para adelante. Ya estábamos en las zonas urbanas, sabíamos cómo funcionábamos y podíamos ofrecer un servicio de calidad en la zona urbana, pero luego miramos también la zona rural, que hasta ese momento estaba más bien prácticamente dejada de lado, no porque el ministerio quisiera dejarlo de lado, sino que no tenía en ese momento capacidad como para atenderlos. Y dijimos, ¿por qué no ofrecemos la experiencia que tenemos en estos ámbitos más rurales? Y así donde aparecimos también en las zonas rurales. Además de las redes rurales, Fe y Alegría en el Perú extendió sus alcances a la educación superior y a otras modalidades de educación básica, además de la regular. Por un lado, está la educación básica especial, dirigida a niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales. Del mismo modo, surgió la educación básica alternativa, pensada para quienes no tenían acceso a educación o no podían terminar sus estudios. La educación básica alternativa, que en este momento tenemos 7 programas a nivel nacional y tenemos 4 de educación básica especial. Uno que es solamente especial y otros que están incorporados con las otras modalidades de la básica regular. Eso hace que podamos estar atendiendo en estos momentos poco más de 85,000 estudiantes. Tú dirás, ¿son pocos? Sí, son pocos, pero lo suficiente como para implementar una propuesta y decir, sí vale, sí es posible, esta es la ruta y estas son las condiciones sobre las cuales tenemos que generar para que estas cosas funcionen. Docentes, tenemos alrededor de 4.500 docentes. Y así como estamos en la básica, estamos en la superior y lo técnico productivo, que son los CEPROS, que tenemos 13 a nivel nacional, tenemos 7 institutos de educación superior tecnológica y tenemos un centro de certificación de competencias que se encuentra en Trujillo. Entonces, todo eso hace que realmente Fe y Alegría sea bastante complejo, así como complejo en nuestro sistema educativo. En el año 2000 se creó el primer Instituto de Educación Superior Tecnológica ubicado en la carretera Iquitos-Nauta, en la región de Loreto. Mi experiencia se ha basado en un instituto tecnológico en Amazonas,
específicamente en la provincia de Condorcanqui, Santa María de Nieva. Es un instituto tecnológico que se fundó en el 2008 y en el contexto del Baguazo, ¿no? Donde nuestras poblaciones Aguajún, Huampi reclamaban por sus derechos, ¿no? Y exponían sus necesidades, su llamado a mejorar la educación y a que sean asistidos también con educación, ¿no? Entonces, Fe Alegría ya en esa parte de la zona ya tenía 2 colegios. Con la creación de centros de educación superior técnica, Fe y Alegría busca abordar otros problemas estructurales que se suman a la falta de oferta educativa para la formación profesional. Tantos jóvenes pues salían de los colegios y no tenían algunos y la mayoría no tenía oportunidad, no tenía opción de salir de la zona para poder hacer una carrera, para poder hacer otros estudios. Entonces se va pensando crear un instituto tecnológico, ¿no? Entonces esto ha sido como la unión de 3 sueños ahí para estar en la Amazonía y sobre todo específicamente en nororiente del Amazonas, ¿no? 3 sueños, como el sueño propio de Fe Alegría como movimiento, de poder también dar respuesta a esas necesidades de esa zona, ¿no? Y la población que también desea que sus jóvenes se formen, darles oportunidades, que no solamente se queden con la secundaria. Y bueno, y otro deseo y otro sueño grande de nuestra congregación, ¿no? Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, que queríamos también llegar a la selva. No se muevan, regresamos muy pronto. Se define como una asociación sin fines de lucro que ofrece educación pública de calidad. A ver, ¿qué significa esto? Que Fe y Alegría implementa como educación pública los programas educativos oficiales del Estado, pero también los mejora con innovaciones que pueden ser replicadas en otros centros educativos estatales, aunque no necesariamente sean de Fe y Alegría. La experiencia de Fe y Alegría es una experiencia que nos muestra algo sobre lo cual en el Perú no tenemos mucha costumbre, mucha práctica y nos cuesta entender. Que hay tareas públicas que pueden ser manejadas por agentes que no son el Estado. Lo público y lo estatal no son sinónimos, son 2 cosas distintas. De este siglo, ya en 2003, con la Ley General de Educación, se establece la fórmula dentro de la ley que para nosotros es la que expresa mejor nuestra acción educativa. La Ley de Educación habla en el artículo 71 de 3 modalidades de gestión. La gestión privada, por un lado, la gestión estatal, por otro, pero habla de una tercera modalidad, que es la gestión privada de escuelas públicas. Y esa es la gestión o el tipo de gestión, la modalidad de gestión que nos define a nosotros como Fe y Alegría. Eso significa entonces, por un lado, que somos reconocidos por el Estado peruano ya de una manera articulada en una Ley General de Educación con una modalidad específica de servicio en concreto a la escuela pública en convenio con el Estado y de manera gratuita, pero al mismo tiempo también una mayor articulación a todos los planes educativos que el Estado peruano tiene. Entonces, en los centros educativos Fe y Alegría trabajan en conjunto el Estado y la propia institución. Cada uno asume funciones específicas que se complementan para ofrecer educación pública gratuita a las personas de menores recursos. Se brinda educación pública a partir de un acuerdo con el Estado
que permite, por ejemplo, que Fe y Alegría tenga la provisión de docentes hecha por el Estado, ¿no? Y eso es una de las cosas que más ha llamado la atención en estos años, ¿no? El Estado provee recursos, provee, por ejemplo, docentes, que es fundamental, y materiales y otros recursos, y la asociación, digamos, asociación civil, asociación no estatal, que es Fe y Alegría, provee una dirección y una gestión. Y en esa dirección y en esa gestión provee una mística y una forma de hacer las cosas y una manera de organizarse que hace que las cosas funcionen mejor. Las condiciones que tenemos para la matrícula son las mismas de cualquier institución educativa de educación pública. Es decir, no tenemos unos criterios especiales o de selección, ¿no? Son las mismas que pone el Estado. Ahora, sí es cierto, hay mucha demanda de los Fe y Alegría, pero con estos criterios, digamos, sí podemos señalar quizá uno que nosotros lo ponemos siempre y que nos parece sumamente importante, es que dentro de esos criterios puedan estar realmente los que más necesitan, la población más vulnerable. Desde la Ley General de Educación y después desde la ley que plantea la carrera magisterial, Fe y Alegría se ha ido adecuando a todo lo que es la normativa legal del Estado peruano. Y eso significa que para poder ser director o directora hay que cumplir todos los requisitos que la ley pide para poderlo ser. De tal manera que Fe y Alegría no está aparte de eso. Fe y Alegría, como institución pública que es, también participa de lleno de todo lo que son los criterios por los cuales se asciende, se promueve, se elige precisamente tanto a los docentes, si se les nombra, o a los directivos en el caso de que ya sea pertinente para él. La relación entre Fe y Alegría y el Estado está delimitada por un convenio que fue suscrito por primera vez en 1982 y que ha sido renovado varias veces desde entonces. El acuerdo o el convenio que tiene el Estado peruano con Fe y Alegría tiene varias dimensiones. Una de ellas, que es la fundamental, es este acuerdo en que el Estado trata Fe y Alegría de una manera equivalente hasta cierto punto a la que trata los propios colegios del sector de educación en términos de provisión de profesores y provisión de recursos y de materiales. Pero Fe y Alegría tiene cierta autonomía e independencia para dirigir estas instituciones y dirigir el proceso educativo en estas instituciones y, por ejemplo, decidir la composición de sus equipos docentes, que es un factor fundamental en todo esto. Pero las instituciones educativas de Fe y Alegría no se financian solamente con el presupuesto asignado por el Estado. No, hay otras formas de ingreso. Una de ellas, la popularísima y tradicional Gran Rifa de Fe y Alegría, que se realiza todos los años. Esta rifa es casi tan antigua como la propia institución. Seguramente que muchas y muchos de ustedes han vendido esas rifas en su etapa escolar, ¿no es cierto? Yo creo que vendí la rifa de Fe y Alegría durante todos mis años de colegio. Los boletos para esta rifa se pueden encontrar en colegios, en universidades, en centros comerciales y en verdad en cualquier lugar donde se reúna la gente. Poniéndole fe, les daremos más oportunidades. Poniéndole fe, construiremos un mejor futuro. Poniéndole fe, logramos grandes alegrías. El tema de la rifa nace también desde la fundación de Fe y Alegría con el propio fundador, porque no se tenían los recursos necesarios. Esto nace en Venezuela y algunas profesoras ofrecieron sus aretes para hacer una rifa y poder contar con algunos fondos. Entonces, algo que fue tan sencillo en ese momento es sumamente simbólico y hasta ahora se ha mantenido ya con otras características, porque es el aporte que tiene todo el mundo, toda la sociedad civil, también las puertas abiertas a todas las empresas que quieran colaborar con nosotros
en este gran objetivo que nos hemos trazado, ¿no? Entonces, todos colaboramos, todos estamos llamados, e inclusive tenemos también toda una línea de voluntariado para las personas o las empresas también que quieran colaborar de otra forma, que no sea solamente lo económico, ¿no? Yo recuerdo esto de niño, todas las colectas que se hacían anualmente con un apoyo impresionante de los medios de comunicación para poder garantizar que haya los recursos para, por ejemplo, construir las aulas, construir los locales escolares donde Fe y Alegría iba a operar. Eso es una constante a lo largo de finales de los 60, todos los años 70, donde el evento de la colecta anual de Fe y Alegría era un evento nacional muy importante que expresaba esta solidaridad y compromiso de la sociedad peruana con este esfuerzo de un grupo de personas, de una asociación civil no estatal, de garantizar, de contribuir a la garantía del derecho de las personas a la educación. Como vimos antes, Fe y Alegría considera como parte de su misión contribuir a mejorar la educación pública. En ese sentido, a lo largo de los años, ha aportado a la educación en el país con innovaciones obtenidas a partir de su experiencia y la aplicación de diversas metodologías. Sin embargo, persisten limitaciones para trasladar estas experiencias e implementarlas en todo el sistema público. Súbele el volumen con alegría. Educación intercultural bilingüe. Nosotros en Cusco comenzamos la elaboración de producción propia de materiales para trabajar de manera bilingüe con los niños en español y en quechua. Y esa misma experiencia fue dando lugar después a que el mismo Ministerio de Educación dijese: qué interesante esta producción de materiales, lo vamos a hacer no solamente en quechua, sino en todas las lenguas originarias del país. Fe y Alegría lo que puede hacer es ofrecerle al Estado la experiencia propia de modo tal que el Estado después la puede escalar allí donde considere necesario. Nosotros iniciamos, por ejemplo, cuando todavía eso no se daba, las clases en marzo y no en abril, y poco a poco el mismo Estado comenzó a ampliar el número de horas lectivas porque se dio cuenta que eran muy pocas las que los niños recibían en el Perú en comparación de otros países. Uno diría, entonces, ¿por qué no replicamos esto muchas veces? Tampoco es tan fácil. Primero, porque no tenemos suficientes organizaciones no estatales que estén interesadas básicamente en garantizar intereses públicos, en proveer educación pública. Podemos tener gente que está interesada en otras cosas, muy legítimamente, pero es otra cosa, ¿no? Y no tenemos muchos, tampoco necesariamente docentes. Fe y Alegría selecciona a sus profesores, el Estado provee, si el profesor no engancha, no casa con la manera de hacer las cosas, Fe y Alegría pide que sea sustituido. No podemos hacer eso masivamente porque no tenemos esa capacidad de sustitución de gente en todas partes. Otro factor muy importante para entender el funcionamiento de los centros educativos gestionados por Fe y Alegría son las condiciones para su fundación. La asociación responde a un llamado de la población, allí donde la acción del Estado es bastante limitada. Crear una institución educativa de Fe y Alegría, sea de cualquier nivel o de cualquier modalidad, tiene que haber un pedido explícito de la comunidad, de la localidad. Es decir, las personas de la comunidad tienen que querer que vaya un Fe y Alegría, ¿no? Hay un pedido explícito, lo solicitan. Fe y Alegría va a esta comunidad, a esta localidad para explicar qué implica eso. Tenemos también que los órganos descentralizados de gestión, la UGEL, la DRE, tienen que estar implicados en el asunto porque somos educación pública, y luego también nosotros le ofrecemos qué es lo que tenemos y cómo gestionamos las instituciones educativas. Entonces tiene que haber una comunidad local que lo quiera, que lo requiera, tiene que estar la disposición también de parte del propio ministerio a través de sus órganos descentralizados, su GELDREP, que también desee que Fe y Alegría esté realmente en esa zona, y luego en una mesa las tres instancias se conversan sobre cuáles son las condiciones, qué es lo que se necesita para que esto prosiga, ¿no? Tiene que haber una voluntad política de estas tres instancias. Regresamos con lo último del programa.
La Iglesia Católica cumple un rol fundamental dentro de Fe y Alegría. Recordemos que Fe y Alegría fue fundada por un jesuita, el Padre Velas, con la ayuda de estudiantes de la Universidad Católica de Caracas. Entonces, Fe y Alegría es una institución impulsada en primer lugar por la Compañía de Jesús, una congregación que desde hace siglos está muy comprometida con la educación. Pero, además, el desarrollo inicial de este movimiento se produjo en un momento muy particular, en el que la Iglesia Católica atravesaba por un proceso de renovación que implicó un gran activismo a favor de los más vulnerables. Precisamente en los años 50 vive un movimiento no solamente latinoamericano, sino universal. La Iglesia Católica tiene un concilio que hizo que se renovasen esas estructuras muy oxidadas ya, y empieza a ver las cosas, a ver ese mundo diferente que está surgiendo. Y entonces la Iglesia se integra en esas dinámicas de las barriadas de aquella época, y muchísimos grupos religiosos se van a acompañar a estas grandes masas de gente que viene a las ciudades y viven en esos barrios. Y en esos barrios buscan caminos nuevos para esta población. Hay comités para todo: comité pro luz, comité pro transporte, comité pro carretera, comité pro escuela. Y ahí los grupos religiosos que siempre fueron más urbanos que rurales, se integran en esta nueva ruralidad y acompañan a estos grupos nuevos buscando escuelas. Pero Fe y Alegría no es un proyecto promovido exclusivamente por la Compañía de Jesús. En la gestión de estas instituciones educativas colaboran muchas otras congregaciones religiosas, además de contar con la activa participación de los padres de familia y los estudiantes. Hay muchas otras instituciones que colaboran con este aporte a una educación pública de calidad, y las primeras son las congregaciones religiosas, femeninas y masculinas, que se alían precisamente a la Compañía de Jesús para poner sus mejores personas en favor de la educación pública de calidad. En el Perú tenemos 46 congregaciones religiosas que participan del movimiento. Algunas de esas congregaciones llevan 2 o 3 instituciones educativas. Otras, gracias a Fe y Alegría, van creciendo también en el ámbito de influencia y de incidencia dentro del propio país. Comienzan teniendo un colegio en Lima, por ejemplo, y después, de la mano con Fe y Alegría, desean abrir otro colegio en el área amazónica, por decir algo, ¿no? Padres que eligen ir a Fe y Alegría tienen un interés particular en que sus hijos tengan una educación de determinadas características. Y eso no necesariamente sucede en muchas partes, ¿no? En el Perú, lamentablemente, nosotros hemos tenido y seguimos teniendo manifestaciones de padres de familia que en realidad piden una educación que no es buena para sus hijos, piden una educación que segrega, piden una educación que discrimina. Y Fe y Alegría no es eso, no segrega, no discrimina. Entonces, el hecho de tener una comunidad de padres que elija Fe y Alegría por las razones que elige Fe y Alegría también contribuye a que las cosas funcionen. Entonces, hay un esquema de gestión que tiene un foco claro en las finalidades públicas de la educación y un espíritu de colectividad que lo empuja. Entonces, el rol que asume la Iglesia por un lado y la activa participación de la comunidad por el otro, se traducen en un serio compromiso por una educación orientada a la formación de ciudadanos que trabajen a favor del bienestar colectivo. Es un impulso a hacer las cosas de determinada manera en términos de
conexión con la comunidad, ese impulso que Fe y Alegría tiene en su gestión, por decirlo de esta manera, es una de las claves para que haya funcionado de la manera tan, digamos, tan encomiable como ha funcionado y que es tan objeto de diversos análisis que han dicho por qué, digamos, la educación pública provista por Fe y Alegría funciona mejor que la educación pública provista por el Estado en general. Y entonces uno de los elementos centrales tiene que ver con esto, este compromiso, este carisma, esta mística que está imbuida y que está asociada, no es idéntica a lo religioso, pero que está asociada a la afiliación religiosa que impulsa detrás el movimiento, ¿no? La propuesta pedagógica de Fe y Alegría descansa sobre la base de 3 pilares. Siempre lo asemejamos a las 3 patas de una mesa. Ninguna de las patas es más grande o más robusta que la otra, que es la educación popular, la educación en y para el trabajo y la educación en valores, que de manera en conjunto apuntan al desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. Si algo caracterizó en mis años como estudiante en la secundaria, uno de ellos fue el tema de la disciplina. La disciplina que empezaba por un ordenamiento personal, ¿no? Una disciplina que inclusive ellos nos desafiaban a que no solamente estábamos yendo a aprender, sino estábamos ocupando un espacio muy importante porque íbamos a ser los futuros ciudadanos del país. Y por lo tanto teníamos que ser no solamente disciplinados, sino también responsables de las cosas que hacíamos, de asumir las consecuencias de nuestros actos. Entonces, todos estos principios fueron dados en todo momento. No había un curso donde se trataba eso, o sea, era transversal, digamos, en toda nuestra vida cotidiana que teníamos. Fe y Alegría es un movimiento internacional que, desde su fundación hace casi 70 años, se ha establecido en más de 20 países en 3 continentes diferentes. A Perú y Bolivia, a los que llegó en 1966, le siguieron El Salvador, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Brasil y otros muchos países más. Y aún tiene proyecciones de continuar en expansión. En este momento son 22 países los que estamos federados. De esos 22 países, 17 somos de América Latina, 2 son europeos y 3 son africanos. Y es muy probable que pronto se incluyan en la federación otros países que ya están, en realidad, ya han fundado escuelas de Fe y Alegría en Angola, por ejemplo, en Nepal, y será Nepal probablemente el primer país de Asia en donde exista Fe y Alegría. Posteriormente será Camboya, después Guinea, porque se va extendiendo por todos lados esta manera de hacer educación pública de calidad en convenio siempre con los respectivos estados nacionales. Con el propósito de facilitar la articulación de acciones entre las distintas asociaciones de cada país y el intercambio de experiencias nacionales, en 1986 se creó la Federación Internacional de Fe y Alegría. Esta federación no funciona como un órgano que dice a los países qué hacer, sino como una instancia de coordinación e integración. Pero en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos surgieron un grupo de escuelas para latinos principalmente, y que se llaman Escuelas del Espíritu Santo, que también tienen un esquema semejante. La directiva de ellos estuvo reunida con nosotros
y estuvieron sacando ideas de cómo podían funcionar. Entonces, creo que es un esquema muy rico, porque son entidades poderosas y de buena voluntad que realmente encuentran algo que hacer importante y transformador. Entonces, influyen en el cambio social tremendamente. Una cosa que repetimos constantemente en Sucedió en el Perú es que la educación es la herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país. En este sentido, Fe y Alegría es una experiencia importantísima de trabajo en favor de la educación. Una asociación feliz entre la propia institución, el Estado, los padres de familia, los alumnos y la sociedad en general. Un modelo, un ejemplo de asociación exitosa que debería replicarse muchas veces y en muchos lugares en todo el Perú, que tanto necesita de asociaciones exitosas. ¿No es cierto? Nos vemos en la próxima.